Gracias, hermano. Efesios capítulo 4. Y voy a leer para vosotros los versículos del 17 al 24. Efesios 4 del 17 al 24. Dice la Escritura: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, bueno, ya leo el 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. La última vez que estuvimos hablando acerca de este capítulo que estamos estudiando, el capítulo 24 de nuestro libro, no se vayan a asustar, de Efesios no tiene tantos capítulos. Ya nos hubiera gustado que tuviera 24 capítulos, pero bueno, nos conformamos con 6. Así que la última vez estuvimos viendo lo que era el contraste entre ese cambio de la vida pasada y la vida nueva. El hombre antiguo, anterior, viciado, como dice aquí, conforme a los deseos engañosos de la carne, y el hombre nuevo. Ese hombre antiguo a imagen de Adán, que es un molde de nuestro padre en la carne, o la llamada en muchas ocasiones familia carnal, Adán, y este nuevo hombre a imagen del nuevo Adán, que es Cristo. Bien, muchas veces, independientemente del tiempo que llevemos en el Evangelio, es probable que nos cueste diferenciar muchas de estas cosas. No es extraño que aún personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio tienen creencias muy peculiares y tienen que ver en muchas ocasiones con esta batalla entre el antiguo hombre y el nuevo hombre. Hay creyentes que a pesar del tiempo que llevan en el Evangelio, parece que tampoco aún así se desarrollan y crecen de una manera satisfactoria en lo espiritual. Eso también lo vemos. El mismo apóstol Pablo en alguna ocasión reprende a los corintios, si mal no recuerdo, diciéndoles, debiendo ser ya maestros, aún así tenéis necesidad de leche y no de vianda, de alimento sólido. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se supone que nosotros, los creyentes, con el uso, con el tiempo, con el transcurrir de nuestra vida cristiana, debemos seguir creciendo y desarrollándonos espiritualmente. Tristemente, en muchas ocasiones vemos que hay creyentes que a pesar de los años en el Evangelio, se ve en ellos una especie de estancamiento. Y muchas de esas cosas tienen que ver con no romper del todo con esos malos hábitos que están relacionados de forma directa con el viejo hombre. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo por la gracia de Dios, debemos aprender que estamos muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? Y por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Según avanzamos en los caminos de Dios, no debería ser tan difícil para nosotros llevar una vida espiritualmente agradable a nuestro Dios. En este pasaje que leímos, los versículos del 17 al 24, la semana del 18 de diciembre, que fue la última vez que presencialmente estuvimos aquí, estuvimos mencionando acerca de esto y cómo el proceso de lo que era andar en Cristo es el sinónimo de la santificación. Por eso dice que los gentiles
andan en la vanidad de su mente, pero que nosotros ya no andéis, versículo 17, como los otros gentiles. No andéis de esta manera. Vimos el ejemplo de Enoc, que dice que caminó, que anduvo con Dios, y Dios ¿qué hizo? Se lo llevó Dios. Hicimos alguna analogía al respecto de esto, y que da igual la circunstancia, siempre para nosotros los creyentes lo mejor es andar con Cristo, independientemente del lugar y de la situación en la cual nos encontremos, aunque eso nos cueste caro. Y eso en algunas ocasiones lo vemos todavía hoy en día. Seguro que habéis visto ahora a finales del año pasado todos los reportes de la iglesia perseguida. Y en alguna noticia salió que Donald Trump estaba ya amenazando y atacando algunos puestos concretos de sitios donde estaban persiguiendo a las iglesias cristianas. Entonces, bueno, no es ninguna cosa extraña que ese tipo de cosas todavía se sigan repitiendo hoy en día. En este estudio, a partir del versículo 17, Ferguson divide los versículos del 17 al 19, del 20 al 24 y del 25 al 32 en tres etapas concretas, o haciendo de esta manera una especie de resumen de lo que es esta sección del capítulo. Y los versículos del 17 al 19 abarcan lo que éramos antes, es la forma en la que lo divide, o sea, el pasado. Los versículos del 20 al 24, lo que somos ahora, y los versículos del 25 al 32, lo que hemos de llegar a ser. En este capítulo que estudiaremos, o que estamos estudiando en estos días, va a abarcar lo que éramos antes y lo que somos ahora. Posteriormente, los versículos del 25 al 32, pues serán tratados ya en el siguiente capítulo. Pero bueno, ya no andéis como los otros gentiles, y eso ya lo vimos. Hay una transliteración, por así decirlo, o una paráfrasis que hace Ferguson que a mí me llamó mucho la atención y que hasta cierto punto también nos hace pensar de forma directa en Romanos 1, aunque el hermano leyó parte de ese pasaje de Romanos 1, no llegó hacia los versículos posteriores, que son los que también nos hablan un poquito más en detalle de todas estas cosas. Yo me puse a leerlo y es que es un calco literalmente, los versículos del 18 al 32, de la situación actual de nuestro mundo. Posteriormente lo leeremos. Pero les cito, primero voy a leerlo en nuestra versión, en la Reina Valera, para que os hagáis una idea. Estos versículos, versículos 18 y 19, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí hay un grupo de palabritas concretas que quizás no son de uso común hoy en día, que bueno, posteriormente daremos algún detalle de estas palabras, pero en la paráfrasis que hace Ferguson dice: la dureza de corazón conduce a la ignorancia. ¿Recuerdan el caso de Faraón, no? Cuando le dicen que oren por él, ¿qué él dice? ¿Cuándo? Mañana. Pero si te están comiendo las plagas, bueno, mañana. Bueno. La dureza de corazón conduce a la ignorancia. ¿Pero qué tipo de ignorancia es esa? En Romanos 1 dice que los impíos ignoran, pero de una manera voluntaria, porque Dios no se ha dejado sin testimonio. Es una ignorancia voluntaria. Cuando no llegan científicamente a ninguna conclusión que satisfaga su curiosidad y su intento de desacreditar o de negar la existencia de Dios, simplemente caen en la conclusión de que, bueno, debe existir algo. Tú lo llamas Dios, pero yo lo llamo energía vital, energía primordial, luz celestial, y se inventan otro nombre, o extraterrestres. Habéis oído muchas cosas como estas, ¿no? Pero lo que sea, pero no le llames Dios. No le llames Dios porque, la ignorancia que conlleva
a estar ajenos de la vida de Dios, lo cual conduce a tener el corazón entenebrecido. ¿Sabéis lo que es entenebrecido, no? Oscurecido, en tinieblas. El corazón entenebrecido con el resultado de que nos hace perder toda sensibilidad y así cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, es una especie de cascada pecaminosa que arrastra a la humanidad a lo que hoy en día vemos absolutamente. Hablan de la Biblia diciendo que es un libro arcaico, que es un libro antiguo, que es un libro... Le desacreditan de todas las maneras posibles. Pero usted y yo leemos la Biblia y es un libro que aplica exacta y literalmente a la situación social que vivimos hoy. Los siglos han pasado milenios, pero el hombre en su corazón y en su naturaleza sigue siendo, actuando y obrando exactamente igual. Desde los tiempos de la creación hasta hoy, el hombre y la mujer es exactamente el mismo. El hombre y la mujer es exactamente el mismo y responde de forma similar a los mismos estímulos, simplemente que de formas ya mucho más amplias, mucho más salvajes, porque tiene mucho más acceso a mucha más información y a cosas alrededor del mundo entero. O sea, el pecado ya es una cosa masiva. O sea, estás aquí en España y puedes estar pecando con alguien en China, en Australia. O sea, ahora lo que el pecado ha hecho es globalizarse totalmente. Globalizarse totalmente. Antes, bueno, se limitaba tu pecado a tu entorno, a la ciudad quizás, o a lo que sea. Pero claro, ahora ya el pecado es una cosa globalizada. Así me dijo una chica que conocí. Claro, una joven, una mujer. Mira, es que, pastor, estoy en pecado porque tengo un novio y me dijo un país que estaba como a 7.500 kilómetros. Y yo, sí, sí. O sea, tiene un yugo desigual a 7.500 kilómetros. Digo, madre mía. ¿Y cómo tratamos eso ahora? No, porque las videollamadas, que no sé. Bueno, no me cuenten más. Déjalo así. Al final, pues bueno, imagínese usted. Cosas muy curiosas pasan. Ya el pecado es una cosa que se puede hacer desde el sofá de tu casa. Es que ya no tienes que ir al sitio a pecar, ya el pecado lo tienes en el bolsillo. Mire qué cosa. Obviamente, pecamos con nuestra mente, con nuestra vista, etcétera, etcétera, pero el pecado está, como le dijo literalmente Dios a Caín, el pecado está ¿dónde? Es a la puerta. El pecado está a la puerta. Uf, eso es así. Es una lógica bastante llamativa. Ese corazón endurecido te lleva a tener esa ignorancia voluntaria que aún viendo la evidencia de Dios de frente, te ciegas y no eres capaz de reconocer a aquel que es poderoso para salvarte de tu pecado y darte vida eterna. Están ajenos de la vida de Dios y en este caso habla de que han perdido toda sensibilidad. Hay una enfermedad principalmente, en el caso de los diabéticos, o una afectación de los nervios, de los pies. Ustedes han visto qué es una de las cosas que con relativa frecuencia les pasa a personas ya mayores, diabéticas o personas diabéticas que no se cuidan adecuadamente. ¿Qué le pasa con los pies? Porque pierden la sensibilidad de los nervios. Los nervios más distales, más lejanos a lo que es el sistema nervioso central por la acción y el descontrol de la diabetes, van perdiendo sensibilidad. Y también la lepra, por ejemplo, que se deforman porque la gente no siente cuando algo está caliente y coge las cosas calientes y se quema los dedos y se le destrozan, se le deforma. Eso también provoca afectación de los nervios. Cuando usted no tiene sensibilidad, usted está absolutamente expuesto a cualquier tipo de lesión. Y eso pasa con los impíos hoy en día. Les da absolutamente igual. Mire, estuvieron dando un reportaje aquí en La Sexta, creo que el año pasado, creo que fue eso, a principio del año pasado, de un grupo de personas aquí en España que lo que se dedican
es acapar la información visual de Internet. Acaparla. Me explico. Ellos tienen que ver todos los vídeos que se suben a la red, depurarlos y decidir cuáles suben y cuáles no. Y todos ellos están en tratamiento psiquiátrico y psicológico. ¿Saben por qué? Porque ellos, los vídeos que les mandan son vídeos de asesinatos, cosas salvajes, cosas, las peores cosas que usted se pueda imaginar. Cuando hicieron ese reportaje en La Sexta, si usted quiere, búsquelo. Pasa que ahora no me acuerdo cómo se llama. Ellos son los encargados de hacer esos filtros de Internet para que a usted en su móvil no le salten literalmente decapitaciones, ejecuciones de sicarios, y literalmente grabado, está todo grabado. Pero estas cosas, ellos se encargan de verlas todas antes de que suban. Y cada vez que ven estas cosas, que sabe que no es la IA, porque no había IA desde ese momento, esta gente quedan absolutamente traumatizados. Y cosas que hacen con animales, o sea, un desastre. Han perdido toda sensibilidad. Y nos sorprende que pasen cosas tan drásticas y salvajes en el mundo. Nosotros, gracias a Dios, te digo, tristemente esta gente se encarga de depurar esos vídeos que tú estás en el móvil y te saltan vídeos aún así y que tú dices, esta cosa tan rara, ¿qué es esto? Imagínate tú las cosas que tienen que ver esta gente, y ellos en el reportaje decían estas cosas y estaban en tratamientos y todo. El ser humano, mientras más pasa el tiempo, se va alejando y perdiendo cada vez más sensibilidad. Se va deteriorando absolutamente su carácter. Por eso dice la Escritura que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué se puede esperar de nosotros? Más que podredumbre. El hombre se sigue alejando constantemente de Dios. Y dice que comete con avidez. ¿Usted sabe lo que es avidez? Con ansia viva. ¿Usted alguna vez ha tenido mucha sed y agua, agua? Sea en verano, sea en alguna otra época. Hambre o hambre, esa ansiedad de cometer con avidez toda clase de impurezas. Quizás algo, un cuadro bíblico que puede reflejar un poquito esta palabra, sería esas vueltas y esas rondas que hacían en Sodoma y Gomorra, los que estaban intentando, dice, conocer a los varones que estaban en la casa de Lot. Dice que se fatigaban. Y así el hombre natural se fatiga con y por el pecado. Es un cuadro bastante tenebroso lo que nos pinta la Escritura aquí acerca de ese hombre antiguo en el cual muchas veces nosotros intentamos persistir en vivir. Tristemente. ¿Qué se puede esperar de esta humanidad, de este mundo? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué podemos esperar? Lo único que podemos decir es lo que dice en Apocalipsis. Sí, ven que, Señor Jesús, ven ya, ven ya. Y habla de lascivia. Yo dije, bueno, esta es una palabra que es poco común también. Y buscando en las definiciones basadas primeramente en lo que es el español, en el castellano, etcétera, es propensión a los deleites carnales. Una que está en menos uso es apetito inmoderado de algo. En el griego esta palabra es aselgia, que significa deseo sexual desmedido, incontrolable y perverso. Los gentiles se han entregado a todo esto de manera descontrolada, desmedida y perversa. Seguro, bueno, hay unas cosas, bueno, es que al final, si te pones a hablar de tantas cosas que hay hoy en el mundo, salió de que un récord de una chica y 1000 hombres. Dice, pero ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y no pasa nada. Eh, ¿qué podemos esperar de este mundo?
¿Cómo nos vamos a deleitar en este mundo tú y yo, si este mundo está absolutamente en contra de Dios? Aún las cosas que Dios creó para el deleite del hombre o las cosas que pueden ser buenas, el hombre simplemente las ha transformado ¿en qué? En cosas absolutamente pecaminosas. Cualquier cosa que usted se quiera imaginar, cualquiera. Si aún la misma Biblia la utilizan para robar y para engañar, imagínate entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Bien, se supone que todo esto abarca lo que éramos antes. No debemos identificarnos, obviamente, y mucho menos gloriarnos de ese hombre anterior. Está viciado conforme a los deseos carnales. He escuchado en muchas ocasiones a algunos mayores que vienen a los pies de Cristo y comienzan a contarle a los más jóvenes sus historietas de impíos. A los jóvenes de la iglesia. Tengo las manos frías. Ya se puede imaginar usted. Dice manos frías, corazón caliente, ¿no? Bueno, eso fue un paréntesis. Pero comienzan a contarle sus historietas de impíos y de malucos a los jóvenes de la iglesia. Y con una sonrisa. Tenga cuidado que los jóvenes a veces aprenden y dicen, hombre, si a este ahora le va bien, pues, y les puede dar curiosidad, tenga cuidado con lo que les cuentan a los jóvenes. Hay que tener cuidado y guardarles. Guardarles. ¿Por qué? Porque esas acciones seguro que han tenido resultados que quizás no les han contado. Ya sea en el pasado, ya sea en el presente, o prepárate porque te pueden caer en el futuro. Las consecuencias de pecados pasados. ¿Quiere decir que Dios no me ha perdonado? No quiere decir eso. Pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado también tiene sus consecuencias. La enseñanza de Romanos capítulo 1, vamos a ir allí, porque hace mención también en el capítulo que estamos estudiando de este pasaje en concreto de Romanos 1, que da una descripción gráfica, absoluta y precisa de todo lo que es la vida de pecado que hoy en día estamos experimentando en esta tierra en el año 2026 que estamos. Imagínese usted, estamos ya en el 2026 y este pasaje sigue siendo exactamente igual que en aquella época en la cual lo describe el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1. No voy a entrar a detallar cada una de las cosas porque si no amaneceríamos aquí. Y no quiero euticos aquí, que yo no puedo resucitar muertos. Bien, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La revelación que tenemos de Dios, la revelación natural de Dios, es indiscutible. Y aún los mismos científicos dicen, bueno, pues algo tiene que haber. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Imagínese usted de todas las maneras posibles cómo usted puede deshonrar su propio cuerpo. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de la fornicación? Que el que fornica, ¿qué? Contra su propio cuerpo peca. Imagínese usted lo que es deshonrar su cuerpo. Y si usted es creyente, ¿su cuerpo es templo de quién? Como vimos el domingo. Tenga cuidado con profanar el templo del Espíritu Santo. Se supone que estamos hablando aquí de una vida pasada, ¿eh? Yo creo que si fuéramos más conscientes, los pensaríamos mejor para cometer ciertos actos. Bien.
Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Saben lo que es eso, no? Mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, la misma palabra otra vez. Y esa palabra se refiere, como ya hemos mencionado, a un deseo sexual desmedido, incontrolado y perverso. Se encendieron en sus lascivias unos con otros. A ver qué se me va. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. O sea, usted se pone a ver alerta aeropuerto y tienen 800 formas diferentes de intentar meter la droga. Tú dices, esta gente son unos genios. La meten hasta impregnada en ropa y el hombre va con su chaqueta normal y la chaqueta está empapada en droga que ponen a secar, que luego aquí la mojan, la ponen, la deshidratan y vuelve a ser. Pues esta gente tienen unas ideas, háganse aunque sea youtubers y no sigan con esto. Pero bueno, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Oyeron los hijos? Cuidado, ¿eh? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No quiere decir que todos los impíos que están a nuestro alrededor están absolutamente depravados, que eso también hay que decirlo. Lo que habla, o cuando se habla de depravación total, habla de que todas las obras del ser humano están contaminadas por el pecado. No es una depravación absoluta, porque no quiere decir que el impío X, que comparte conmigo en el trabajo o lo que sea, tiene todos estos pecados concretos en su vida. No quiere decir eso. Porque quizás usted ve que de esta lista de pecados que aquí enumera, el impío que es amigo suyo o la impía tiene uno de estos pecados evidente al menos. Usted dice, bueno, pues quizás no es tan malo. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo pecados acumulativos. Está hablando de una lista concreta de pecados en general. Y es imposible que una persona no creyente solamente tenga uno. Nosotros también en muchas ocasiones nos brota ese viejo hombre y nos comportamos de una manera desleal, de manera desobediente o actuamos en ira. Imagínese usted, Moisés, ¿cómo lo cataloga la Biblia? Como el hombre más manso de la tierra. Y tuvo un par de ocasiones en las cuales no fue nada manso. Entonces, ese viejo hombre que habita en nosotros siempre está intentando salir, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí el mismo Ferguson nos hace un llamado a nosotros a recordarnos en ese aspecto cómo era nuestra vida pasada y cuán cegados estábamos en esa época para que a la hora de predicarle el evangelio a esta gente y presentarle a Cristo le tengamos paciencia. Porque a veces no tenemos paciencia con el impío y cogemos la Biblia y se la pegamos en la cabeza o lo que sea. Nos hace un llamado a que también seamos pacientes al respecto de ello. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado de muerte a vida, pero ellos no pueden ver porque su entendimiento está como entenebrecido. Y es parte de nuestra labor como creyentes, como embajadores de Cristo, seguir manteniendo ese testimonio, no perder la paciencia con ellos, saber que muchas veces se complacen con estos pecados, viven en pecado. ¿Qué puedes pedirle a un impío? ¿Cómo le vas a pedir a un impío que se comporte como un creyente o como un creyente? Si a los mismos creyentes ya les cuesta muchísimo, en muchísimas ocasiones, comportarse como creyentes, imagínate tú un impío. O sea, son cosas
que suenan a veces chistosas, pero tú dices, pero es que es verdad, es que dentro de la iglesia hay pleitos, ira, disensión. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas que combatieron juntamente conmigo por la fe. ¿Cómo? Eran líderes encima. Imagínese usted, si entre los líderes hay jaleos dentro de las iglesias, imagínese usted entre la gente. Esto es así. Debemos aprender también, no solo a tener paciencia con nuestros hermanos, sino también con los impíos. Pero a veces tenemos más paciencia con los impíos que con los hermanos. Entonces, la Biblia por eso nos manda soportarnos con paciencia los unos a los otros. Y no debe ser un motivo para nosotros desistir de predicarle el Evangelio a los que todavía no tienen el privilegio de conocer a Cristo. No debe ser un motivo ese. Es que no me escuchan, es que no me hacen caso, es que se burlan. No importa. Tú sigue. Tú sigue. Tú sigue. Tu función es reflejar ese nuevo hombre que ha nacido en ti, en Cristo. Tienes que seguir andando de una manera diferente, andando en Cristo. Porque Él se va a encargar de poner cada cosa en su sitio. Y Él, como dice la Escritura, a través del Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Que el Señor nos ayude a mantener y a dar un buen testimonio de manera constante ante aquellos que no tienen a Cristo y que lamentablemente están así, como dice la Escritura, muertos en delitos y pecados, y que puedan ver a Cristo reflejado en nosotros para que tengan salvación y vida eterna. Padre, te damos gracias por rescatarnos de esta vana manera de vivir en la cual estábamos presos, en la cual estábamos muertos, en la cual estábamos atados, Señor, por el pecado. Gracias porque tú has pagado un precio muy alto por nosotros y nos has liberado del poder de la muerte y del pecado. Descansamos, Señor, en ti, en tu perdón infinito y en tu gloria eterna, sabiendo que tú, Señor, que has comenzado la buena obra en nosotros, a través de la obra y el proceso de santificación, la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Padre, te damos gracias porque descansamos en esa promesa que tú nos haces de que estarás todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús.